Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Hemos vivido una semana en la que el movimiento de los mercados ha estado totalmente marcado por ese dato del IPC en Estados Unidos. El mercado parece que ha avisado de que ese dato, si se sigue manteniendo los próximos meses, no le va a gustar demasiado y que quizás podría anticipar caídas en los mercados. Pero bueno, de momento parece que hemos conseguido salvar los muebles a final de semana, sobre todo en Estados Unidos. Por lo tanto, pues bueno, podemos considerar que simplemente ha sido un aviso. En el vídeo de hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a comentar ese dato del IPC, os voy a dar mi opinión de cómo lo podemos leer o cómo podemos dar una segunda lectura de esto que está pasando ahora mismo en los mercados. También comentaremos esos datos del PIB en Japón y en Reino Unido, que no han sido para nada positivos y que puede estar pasando ahora mismo en las economías. También comentaremos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante toda la semana, analizaremos los índices y veremos ese panorama más amplio con el resto de activos que nos hacen pensar o quizás adelantarnos a lo que luego pueda llegar a pasar en los índices. Y también, como siempre, antes de analizar los índices, veremos algún que otro tweet que hemos visto durante esta última semana que quizás me han parecido bastante relevantes y que creo que puede ser algo interesante para todos. Así que creo que va a ser un vídeo muy interesante y que no os podéis perder. Vamos a Leo. Bueno, pues como os decía, lo más destacable esta semana ha sido ese dato del IPC en Estados Unidos que ha salido por encima, bastante por encima de lo esperado. Además, a finales de la semana, el viernes vimos también el dato del índice de precios al productor que también salió muy por encima de lo esperado. ¿Esto qué nos hace pensar? Que ojo, porque a lo mejor la inflación ya la habíamos dado por muerta, nos estábamos desviando quizás a otros problemas económicos, pero es un fantasma que sigue merodeando en los mercados. Y ahora mismo lo que no está barajando para nada los mercados y las bolsas es que la inflación vuelva a repuntar. De ahí que cuando llegamos a ver ese dato del IPC a mitad de semana en Estados Unidos, cuando salió bastante negativo, Estados Unidos empezó a caer con bastante fuerza. Rápidamente se recuperó, sí, porque salieron los típicos de la Fed, que suelen salir de vez en cuando a dar algún que otro discursito, a decir que no nos debíamos preocupar, que era simplemente un dato puntual, que eso no implicaría que la inflación vuelva a repuntar y que no nos preocupemos que acabarán bajando los tipos de interés. Esto lo que nos hace pensar es que la Fed también tiene bastante miedo de que la inflación vuelva a repuntar. ¿Por qué? Porque entonces su discurso se acabaría ya rompiendo. El esquema que tienen ahora mismo es que en los próximos meses la inflación acabará de rebajarse del todo, ya no será ningún problema y eso les permitirá bajar los tipos de interés sin haber visto un deterioro económico importante. Pero si por el contrario la inflación vuelve a repuntar, se les acaba el discurso para quizás intentar bajar los tipos de interés y tendrían que seguir manteniéndolos demasiado alto, y ya saben que si los tipos de interés se siguen manteniendo altos como están ahora mismo, puede acabar pasando factura al sector financiero en Estados Unidos. Lo estamos viendo como los bancos regionales lo están pasando muy mal por esos tipos de interés tan altos. Lo hemos comentado ya en otras ocasiones. Estos bancos en Estados Unidos hace unos cuantos años estuvieron comprando deuda estatal a unos tipos de interés muy bajos. Ahora esos tipos de interés han subido muchísimo, esa deuda ha perdido muchísimo valor y si eso se acaba reflejando en sus balances, pues puede acabar permitiendo ver que tienen grandes pérdidas. Esto parece que se había paliado un poquito el año pasado con esa ventana que dieron de liquidez que se acaba ahora mismo en marzo, pero todo cuadraría para que fuera mejorando si ahora bajamos los tipos de interés. Pero si no se pueden bajar los tipos de interés porque la inflación vuelve a repuntar, esto podría acabar siendo como cuando juntamos el agua con el aceite, que todo acaba estallando. Así que hay que tener muchísimo cuidado si la inflación, esos datos que siguen saliendo, siguen siendo bastante negativos, es decir, la inflación vuelve a repuntar. Porque entonces la Fed se encontraría con un escenario que no se había planteado, al igual que en los mercados, que ya lo hemos visto esta semana. Si no, evidentemente no hubiéramos visto la caída que veíamos a mitad de la semana en Estados Unidos, aunque luego sí que es verdad que se recuperó por lo que acabamos de comentar. Hay que tener en cuenta también que en Estados Unidos el viernes parecía que volvía a salir ese dato del IPP y parecía que los mercados volvían a intentar caer como veíamos a mitad de semana, pero se mantenía muy bien. No tiene sentido que hayamos visto la caída a mitad de semana y volvamos a repuntar porque no es peligroso y luego salga el viernes y vuelva a suceder lo mismo. Es decir, se contuvo un poquito el mercado, pero ojo, porque al cierre de la sesión empezamos a notar bastante debilidad, lo que podría acompañar a que quizás veamos caídas esta semana en los mercados. Yo creo que ya empiezan a tener bastantes dudas los inversores
con ese dato de la inflación, por mucho que se nos quiera vender. Hay que tener en cuenta también el otro dato que comentábamos esta semana. Hemos tenido datos del PIB en Reino Unido y en Japón. Ha sido negativo esos datos del crecimiento del PIB, lo que ya confirma que estos dos países también se encuentran en recesión. Hay que tener en cuenta que sus bolsas lo están haciendo muy bien y casualmente se encuentran en recesión estos dos países. Una dicotomía que llevamos viendo durante bastantes meses en alguna que otra economía, que parece que las bolsas se mantienen muy bien, siguen subiendo, pero luego la realidad económica no es la que se está plasmando en los gráficos. Esto hay que tenerlo en cuenta porque quizás los inversores se están manteniendo de forma falsa a gusto en una situación en la que las bolsas siguen subiendo, pero las economías se encuentran en zona de recesión. Por lo tanto, pues bueno, también datos a tener en cuenta, aunque como ya hemos visto, que salga un dato negativo económico, sobre todo del crecimiento económico, no ha hecho en ningún momento que las bolsas se den la vuelta. La segunda lectura que sí que podemos hacer en Japón, con ese dato económico negativo, es que se estaba planteando que quizás cambiarían su política monetaria para empezar a ser un poquito más restrictiva, como no habíamos visto en muchísimos años, pero si el dato económico es negativo, va a ser muy complicado que cambien esa política monetaria. Todo habrá que ver si cuando salgan también datos del IPC en Japón no se les da la vuelta como ha sucedido en Estados Unidos, porque eso también podría provocar una situación bastante compleja para los grandes banqueros que toman esas decisiones tan importantes para la economía. Así que bueno, estas eran las dos cosillas que quería comentar antes de comenzar con esos tweets que solemos ver durante la semana, que a mí me parecen bastante interesantes y que quiero comentarlos con todos vosotros. Bueno, pues vamos a comenzar por este primer tweet de Antonio Iruzubieta, en el que dice que la cuenta de repos cada vez se va vaciando más, como podemos ver en el gráfico, pero cuidado porque hay que tener en cuenta que las emisiones del tesoro pueden seguir aumentando durante las próximas semanas e incluso meses, o por qué no, que la Fed se vuelva a inventar algún sistema de liquidez a una nueva ventana como la que ya hizo en marzo de 2023 si esto se empieza a calentar de nuevo. ¿Qué lectura podemos hacer aquí? Pues bueno, lo que viene diciendo que sí que es verdad que la cuenta de repos se va poco a poco vaciando, eso puede ser negativo porque se va acabando la liquidez en el mercado, pero hay que tener en cuenta que si continúan siendo las emisiones del tesoro bastante importantes, eso puede seguir haciendo que la bolsa siga subiendo. Lo hemos venido comentando en anteriores vídeos. Las bolsas parece que se están manteniendo al alza única y exclusivamente cuando vemos que se sigue inyectando dinero en la economía, cuando vemos los meses que se deja de meter dinero de forma tan salvaje en la economía, las bolsas caen. Pero cuando ven que la cosa se complica un poquito, vuelven a meter dinero y las bolsas suben. Por lo tanto, seguimos viendo esta tónica. Se supone que la cuenta de repos se puede acabar vaciando en marzo, es decir, puede ser un cúmulo de situaciones. En marzo se acaba esa ventanilla que tienen los bancos regionales en Estados Unidos de liquidez, también se podría acabar la cuenta de repos. Por lo tanto, cuidado porque puede haber varios factores en marzo que nos pueden hacer pensar que puede haber bastante volatilidad en los mercados. La cosa está en que el mercado descuenta totalmente que si la situación se complica, saldrá la Fed para dar alguna solución. ¿Tiene pinta que esto va a ser así? Sí, tiene pinta que esto va a ser así, evidentemente. Sí, porque ha sido así en los últimos 10 años. Hemos visto cómo han mantenido los tipos de interés a cero, incluso en negativo, en algunos bancos centrales. Y ahora también, si ven necesario sacarse de la manga cualquiera, lo van a acabar haciendo. O eso es lo que está descontando el mercado. Lo que sería una total sorpresa es que la Fed no acudiese al rescate si ve que la situación en las bolsas, en las economías, se empieza a complicar. Vamos con el siguiente de los tweets. Y es un gráfico que me parece bastante curioso y que ya hemos visto anteriormente, pero lo quería traer de nuevo. Fijaros cómo en este gráfico viene representado el movimiento de los precios de la inflación durante los años 70 hasta los años 80 y lo está comparando con la situación actual y como podéis ver la correlación que tiene es bastante parecida. Ahora mismo lo que decíamos antes, el mercado lo que está descontando es que la inflación ya ha hecho su pico y no va a volver a repuntar, pero lo que podemos ver en este gráfico es que en los años 60, 70 también se pensaba que la inflación no volvería a repuntar y posteriormente volvió a repuntar aún de lo que habíamos visto anteriormente. Si llegamos a ver esa situación, la cosa se complicaría muchísimo porque no tendríamos ninguna maniobra ya de medidas monetarias para quizás escapar de aquí. Hay que tener en cuenta que encima
La situación actual no es la que veíamos en los años 70. Hay que tener en cuenta que la deuda que acumulan ahora mismo los estados es muchísimo mayor y eso puede acabar presionando muchísimo a las economías para que no puedan volver a subir los tipos de interés más, como sí se hizo en los años 70, cuando parecía que ya habían alcanzado el tope de la subida de los tipos de interés, pues luego, cuando se empezaron a bajar, vieron que la inflación volvía a repuntar y les tuvieron que volver a subir de forma muy importante, muy vertiginosa, acabándose por cargar ya la economía. Pero ahora, con la deuda que tenemos ahora mismo en los estados, creo que sería echarse la soga al cuello si llegamos a ver una situación así. Por lo tanto, pues bueno, recemos porque la inflación no vuelva a incrementarse como veíamos en esos años 70 o principios de los 80. Y vamos con el siguiente de los tweets de Héctor Chamizo. La verdad que ya es muy normal que traigamos todas las semanas tweets de Héctor Chamizo, de José Luis Cárpatos, también de Pablo Gil alguna vez, porque sin lugar a dudas son, para mí, en mi opinión, referentes en materia económica en España y pues creo que ponen cosas bastante interesantes. Lo que dice Héctor Chamizo lo tenemos que juntar también con lo que acabamos de ver en el gráfico anterior. Hay que tener en cuenta que la inflación salarial en la Unión Europea, fijaros, la línea roja, está subiendo de manera muy vertical. Lo comentamos en el último vídeo del resumen semanal. Hay que tener en cuenta los efectos secundarios de la inflación, esa inflación de segunda ronda. Cuando se suben muchísimo los precios, las familias empiezan a ahogar y lo que se acaba pidiendo es una subida salarial. En un primer momento, pues eso es muy bueno, entre comillas. ¿Por qué? Pues porque hace que las familias puedan hacer frente a esa subida de los precios, se pueda seguir manteniendo el consumo. Pero si eso se sigue manteniendo así con el paso del tiempo, las empresas acabarían perdiendo un margen de beneficios importante por esa subida salarial, que acaban haciendo subir de nuevo el precio de sus productos. Esa inflación de segunda ronda. ¿Y es lo que acaba pasando? Pues que al final los precios vuelven a subir, vuelve a subir la inflación y esto es la pescadilla que se acaba mordiendo en la cola. Esta es la situación a la que nos podemos enfrentar si no vemos una recesión económica donde sí o sí el consumo se acabe perdiendo tal y como lo estamos conociendo ahora mismo, que se está manteniendo muy bien aún subiendo los precios como se han subido. Por lo tanto, pues bueno, otro dato que parece negativo o que no acompañaría quizás a todos aquellos bancos centrales que piensan que la inflación ya está totalmente derrotada. Como podéis ver, en Estados Unidos se frenó esa inflación de los sueldos y ahora parece que vuelve a repuntar un poquito. En Reino Unido subió una auténtica barbaridad y ahora parece que está corrigiendo, también porque en Reino Unido ya estamos viendo cómo se cuenta recesión económica, pero de momento la zona euro, aunque parece que está más cerca de Estados Unidos de esa recesión, porque ya hemos visto cómo Alemania está dentro, pero el resto de países podríamos decir que todavía se encuentran un poquito lejos de esa recesión, lo que está produciendo ese aumento de los salarios. Y vamos con el penúltimo de los tweets de José Luis Cárpatos y aquí lo que estamos viendo, lo que nos plasma es la gran cantidad de ventas de los insiders que hemos tenido en el mes de enero y principios de febrero de este año. Esto para nada es buena noticia. No lo he conseguido encontrar, pero antes de ver las caídas tan fuertes que veíamos en el 2022, también vimos a un gráfico de estos donde se nos mostraba que los insiders estaban vendiendo muchísimas posiciones a finales de 2021 y al final acabó corrigiendo con bastante fuerza. Fijaros aquí la subida tan vertical de las ventas de los insiders. Esto, sin lugar a dudas, como dice José Luis Cárpatos, no parece nada bueno. Y vamos con el último de los gráficos también de José Luis Cárpatos, que ha rondado muchísimo por las redes esta semana y es una comparativa de la bolsa entre julio de 1928 y octubre de 1929, donde vimos ese crack, esa gran depresión en las economías, ese crack del 29 en las bolsas, y lo comparan con lo que estamos viendo ahora mismo en las bolsas desde marzo de 2023 hasta febrero de este año, es decir, la actualidad, con el SP500, cómo se comportó en su día y cómo se comporta ahora. Como vemos, la correlación es muy alta, un 0,94, pero bueno, hay que tener en cuenta que estos gráficos siempre aparecen de vez en cuando parece que se complica un poquito. Este gráfico empezó a salir a la luz cuando vimos la caída por ese dato del IPC a mitad de semana. Es un gráfico que yo no seguiría al pie de la letra porque muchas veces puede ser muy tendencioso
poner estos gráficos cuando parece que las bolsas caen un poquito. Siempre podemos encontrar la manera de cuadrar estos gráficos, pero sin lugar a dudas me parece bastante interesante y por eso también lo he puesto. Lo que sí os digo también es que en el otro canal que tengo del economista de cabecera voy a hacer un vídeo. No sé si lo publicaré hoy también, domingo. Si lo dejo, si lo publico el domingo, lo vais a tener arriba, es decir, ya os lo habré puesto, en el que comparo la situación económica que teníamos en el 29 y la situación económica que teníamos en la actualidad, si tiene algún que otro parecido y si podríamos llegar a repetir lo vivido en esos años. Hay que tener en cuenta que entre 1929 y 1932 las bolsas en Estados Unidos se pararon a caer, algunos índices como el Dow Jones un 89%. Así que esperemos que no se vuelva a repetir esa situación, porque entonces creo que, aunque estemos cortos en las bolsas, creo que nuestra situación ya social, económica, a nivel personal, no inversor, podría acabar deteriorándose bastante. Así que recemos porque no volvamos a ver esa misma situación. Así que bueno, después de ver estas 5 tweets que hemos visto, vamos a comenzar ya con el análisis de los índices, que creo que tenemos bastantes cosas interesantes que mostrar esta semana. Así que venga, vamos con ello. Bueno, pues vamos a comenzar por el primero de los índices que analizamos siempre, que es el IBEX 35. La verdad que se está comportando muy, pero que muy bien en el gráfico. Cuando digo que se está comportando muy bien, es que está sucediendo lo que o el escenario que estábamos planteando durante las últimas semanas. Veíamos esa subida tan fuerte, decíamos que deberíamos ver una primera corrección hasta la media móvil de 70 sesiones, fijaros que la vimos, luego que volviese a repuntar a la zona alta del movimiento lateral que vemos por aquí, lo vimos y a partir de ahí es cuando deberíamos volver a corregir hasta la media 70 sesiones y aquí tendríamos la señal, si acaba perforándola, de que podríamos ver una caída más importante. Planteamos ese escenario porque era el mismo escenario que veíamos en la caída que veíamos el año 2007-2008 en las bolsas y que a partir de perder la media móvil de 70 sesiones ve una caída muy vertiginosa hasta la zona de los 8.000 puntos, si lo poníamos en comparación a lo que veíamos el año 2007-2008. Recalco esto. Si nos olvidásemos de esa situación, también podría ser un escenario muy probable, lo que hemos visto, una subida muy fuerte, movimiento de consolidación sobre la media móvil de 70 sesiones, y si se mantiene sobre la media 70 y vuelve a repuntar, sería un movimiento de consolidación para continuar al alza los próximos meses, pero si pierde la media de 70 sesiones, podríamos estar viendo aquí un movimiento de distribución para posteriormente empezar a caer de forma importante y ver una nueva tendencia bajista. Hemos visto esta semana pues que tenemos muy poquita fuerza. Fijaros que he intentado rebotar desde la media móvil de 70 sesiones, pero ya no ha conseguido superar la zona de los 10.000 puntos. Y lo que parece que es un auténtico imán es esa media móvil de 70 sesiones. De hecho, fijaros el cierre semanal. 9.886 el cierre y la media de 70 sesiones 9.888. Podemos decir, bueno, ya la hemos perforado. Vamos a caer con mucha fuerza. La primera vez que cerramos por debajo de la media móvil de 70 sesiones después de, fijaros, unos cuantos meses atrás, desde noviembre. Pues bueno, la verdad que hemos cerrado muy cerquita de la media 70, es decir, yo consideraría que podemos seguir viendo movimiento lateral. ¿Dónde está el riesgo? En que esta semana comencemos con caídas a principios de la semana. Eso sí que sería bastante negativo si vemos caídas y perfora la zona de los 9.850 puntos, que es donde ha estado ese suelo que veíamos en algunas sesiones cuando caía con fuerza, como la que vimos el viernes. Mucho cuidado porque ya nos podríamos empezar a alejar de la media 70 sesiones y tendríamos la señal de venta en el gráfico, que nos indicaría que podríamos corregir de forma más importante. Lo que decíamos, si nos queremos parecer a 2008, la caída tendría que ser casi vertical hasta la zona de los 8.000 puntos, pero bueno, es un escenario que debemos valorar y tener en cuenta, pero creo que es más importante aún situar zonas de soporte que tenemos por el camino, porque a lo mejor no se da esa situación, aunque cada vez se parece más. La primera zona de soporte, los 9.750 puntos, teníamos los máximos en julio, y además coincide con el 38,20% de toda la subida que veíamos desde noviembre hasta diciembre en un mes. A partir de ahí tendríamos la media móvil de 200 sesiones y sí que es verdad que si perforamos la media de 200 sesiones, que está en 9.577, y también la zona de los 9.500 puntos, cuidado porque podríamos entrar de nuevo en este movimiento lateral y podríamos continuar cayendo hasta la zona de los 9.200 puntos. Es decir, si empezamos a perder la media de 70 sesiones, como veis,
el gráfico se empezaría a deteriorar bastante y quizás un movimiento de consolidación ya no tendría tanto sentido y sí a lo mejor tendría sentido un movimiento de distribución, lo que podría acompañar a ver caídas importantes. Pero de momento estamos en esa zona de soporte en la media móvil de 70 sesiones. Echamos un ojo al gráfico mensual. Fijaros cómo decíamos que la comparativa con el año 2007 y 2008 es que primero veíamos un toquecito a la media de 70 y luego a la media de 6 sesiones, perdón, y luego acabamos cerrando el mes muy cerquita de la media de 6 sesiones. El mes siguiente, fijaros qué es lo que pasó, exactamente lo mismo, toquecito a la media de 6 sesiones y cierre casi en esa media de 6 sesiones posteriormente. Parece que vamos hacia esa zona. Luego todavía quedan unos cuantos días de febrero, es decir, quedan 9 días todavía, por lo tanto, a ver si continúa la corrección, si no conseguimos mantener sobre esa media de 6 sesiones. Pero el movimiento, como podemos ver, es muy parecido ahora mismo en el gráfico. En el gráfico semanal, pues estamos viendo cómo quizás ese movimiento de consolidación todavía se mantiene sobre ese suelo, los 9.850, 9.900 puntos, esa media de 70 que veíamos en el gráfico diario, y mientras no lo perfore, seguiríamos en ese movimiento lateral. Vamos a ver el DAX. Y fijaros, esta vela que dejó por aquí. No me gustan nada estas velas. Es decir, cuando vemos que abre en máximos históricos y al final acaba dejando una vela de indecisión en máximos, a mí no me gusta nada. De hecho, fijaros, la vela que vimos aquí, muy parecida a la que teníamos ahora mismo. A mí es que no me gusta nada. Además, hemos visto cómo el cierre en Estados Unidos ha sido bastante negativo. Por lo que veíamos la primera parte de la sesión, se ha caído un 5%. Y eso nos indicaría que podría volver a corregir. Es decir, cuidado porque esto puede haber sido un escape en falso a máximos para continuar corrigiendo. Pero bueno, la verdad que tenemos una situación bastante cómoda porque primero tenemos la zona de soporte, los 16.800 puntos, donde hizo suelo durante todo este movimiento lateral. Por debajo tendríamos la media de 70 y quizás para pensar que se va a deteriorar el gráfico, podemos ver una continuidad bajista en los próximos meses, deberíamos perder los mínimos que veíamos en enero, es decir, esa zona de 16.350 puntos. Es decir, podríamos ver una corrección bastante importante y que en el gráfico no estuviese pasando nada grave. No como lo que decíamos en el IBEX 35, que a poco que veamos una corrección más, perderíamos una zona muy importante de soporte. Está muy deteriorado el IBEX 35, sobre todo por el sector energético y el sector financiero. Si cogemos el gráfico semanal, pues vemos que marcamos los máximos históricos, hemos roto las divergencias que teníamos anteriormente, y en el gráfico mensual, de momento, esa divergencia que teníamos, que era tan peligrosa y que decíamos que si al final no tenemos esa divergencia y sigue marcando los máximos históricos, sería muy positivo para todo el año 2024. De momento, a 9 sesiones de cerrar el mes de febrero, se estaría rompiendo. Es decir, estamos marcando un máximo en el RSI por encima de lo que veíamos en julio. Y eso es muy, pero que muy buena señal en el gráfico. Pero todavía tenemos que esperar a ese cierre mensual de febrero. Vamos al otro lado del charco y cogemos el Dow Jones. Fijaros cómo veíamos subidas muy continuadas, pero esta semana ha habido bastante volatilidad. ¿Por qué? Por ese dato del IPC que comentábamos antes. Eso que nos ha permitido ver una divergencia en el gráfico, que ya veníamos comentando la semana pasada. Se ha alargado un poquito más y ahora hemos visto una corrección importante en la sesión del martes en la que hemos intentado recuperar todo lo perdido, pero fijaros la vela que decíamos del viernes. De nuevo ha entrado la oferta por aquí, es decir, cuidado. Tenemos zona de resistencia clarísima, los máximos que veíamos en la sesión del lunes. ¿La clave dónde va a estar? En no perder esta zona de aquí, de los 38.150 puntos aproximadamente. ¿Por qué? Porque si no pierde esa zona, podríamos ver una simple corrección para continuar subiendo. Pero si pierde esa zona, lo que nos indicaría es que esa divergencia tiene más fuerza y podríamos continuar corrigiendo hasta la media móvil de 70 sesiones, hasta el suelo que tenemos esos 37.073 puntos. Eso ya nos indicaría que hemos perdido toda la tendencia alcista. No, sería una corrección muy necesaria y que sería sobre todo muy esperada porque la subida ha sido muy vertical. Y si no perdemos la zona de los 37.000 puntos, no pasaría absolutamente nada. Si perdemos esa zona, pues ya cuidadito, porque estamos perdiendo mínimos que veíamos en diciembre y también la media móvil de 70 sesiones. Y eso nos marcaría que la siguiente caída podría llegar hasta la zona de los 35.660 puntos. Y eso ya sí que sí nos marcaría una corrección muy importante. Además, fijaros cómo
los máximos anteriores los teníamos los 37.000 puntos. Los veíamos en enero de 2022. Es decir, no sería para nada extrañar una vuelta hasta esa zona, consolidar como soporte y ver un año 2024 muy alcista. Luego está el riesgo, perder esa zona. ¿Por qué? Porque lo que habríamos visto en estos últimos meses, en enero y febrero, habría sido una ruptura en falso de máximos. Y eso sería muy, pero que muy mala señal. En el gráfico semanal, pues vemos una vela de indecisión, que en principio nos podría marcar que podemos ver una corrección, pero de momento, como decimos, vela de indecisión. En el gráfico mensual, pues seguimos viendo esa divergencia. Y es que para que se rompa esa divergencia nos quedaría muchísima subida en el gráfico. Es decir, no la debemos tener muy en cuenta de momento. Ni porque se acabe cumpliendo, ni para que se rompa. Porque se puede ir a lo mejor hasta los 40.000 puntos, 42.000 puntos y seguir viendo esa divergencia. Porque los máximos que veíamos en el año 2021 estuvieron muy arriba en el RSI. Vamos con el siguiente de los índices, Nasdaq, el índice tecnológico de Estados Unidos, uno de los que más ha subido, y fijaros cómo también nos ha permitido ver una divergencia, las últimas subidas, y ahora hemos visto una corrección. Aquí lo que parece es que hemos intentado darnos la vuelta para cerrar el gap que veíamos en la sesión del martes, tras ese dato del IPC en Estados Unidos, y a partir de ahí volvemos a corregir. Fijaros que en este caso el suelo de la divergencia más importante lo tendríamos por aquí, en la zona de los 17.140 puntos. Todavía estaría muy lejos de los máximos que veíamos en el año 2021, que se encontrarían en los 16.700, es decir, esta zona de por aquí, donde tenemos este gap de escape clarísimo, fijaros. Por lo tanto, no sería para nada descartable una corrección hasta los 17.140 e incluso irnos hasta la media de 70 sesiones, cerrar el gap, volver a esa zona antigua de máximos y volver a mantenernos al alza. El riesgo, el mismo que en el Dow Jones, perforar esos antiguos máximos históricos, porque eso nos daría a entender que lo que hemos visto en los últimos meses ha sido una ruptura en falso de esos máximos históricos y eso sería muy mala señal. Y en el gráfico semanal, pues lo que tenemos es una vela que no ha sido positiva, la que hemos visto al final de la semana, pero fijaros lo bien que está actuando la media de 6 sesiones en el gráfico semanal como soporte. Es decir, si perdemos esa media de 6 sesiones en los 17.460 puntos, puede que nos dé la señal de que podríamos irnos hasta los 17.150 aproximadamente, que es donde poníamos el suelo en el gráfico diario. Es decir, eso lo debemos vigilar. Y en el gráfico mensual, pues fijaros, también, lo mismo que el Dow Jones, tenemos una divergencia clarísima, pero clarísima, de libro. ¿Qué pasa? Pues que evidentemente se puede mantener durante mucho tiempo la divergencia y seguir viendo subida. Nos podemos ir hasta los 20.000 puntos, a lo mejor que esa divergencia no la va a romper. Pero sí hay que valorarla, esa divergencia, por si viésemos una corrección muy importante, pero que muy importante, tendríamos que perforar los mínimos que veríamos en el año 2022 y eso nos indicaría que cuidado porque viene una corrección mucho más importante, podríamos entrar en esa zona que ninguno queremos ver de recesión económica y caídas muy, pero muy fuertes en las bolsas. Y vamos con el último de los índices, uno de los más importantes, uno de los que más atención prestamos, que es el SP500. Situación muy parecida a la del Nasdaq, caída muy importante el martes y vuelta, cuando parecía que se calmaban las aguas, para cerrar ese gap. Aquí lo positivo hubiera sido ver un cierre semanal, ya no os digo viendo nuevos máximos históricos, yéndonos a los 5.060 puntos, pero muy cerquita de esos máximos, los 5.030 aproximadamente, porque eso nos indicaría que tenemos bastante fortaleza en el mercado, que es lo que parecía que estábamos viendo, porque después de esas caídas que veíamos el martes, donde parecía que todo acompañaba a que el resto de la semana veríamos caídas y el mercado con tanta fuerza consiguió volver a recuperar todo lo perdido, pues eso era el escenario que manteníamos, pero la verdad que nos ha dejado un poco con el pie cambiado lo que vimos en la última hora y media de la sesión del viernes, donde vimos esa caída que al final nos ha hecho pensar que podemos estar en un techo importante con esa divergencia y que podríamos llegar a ver la corrección. Hay que tener en cuenta que esta semana el lunes es festivo en Estados Unidos. Por lo tanto, hasta el martes no abrirá. Vamos a ver cómo se comporta Europa, porque después de haber visto esa caída de última hora en Estados Unidos, es probable que Europa también abra a la baja el lunes. A ver cómo digiere esto en la sesión del martes en los índices americanos. A ver, a lo que vamos. El mínimo del martes, fijaros que estaba en los 4.920, es decir, ahí tenemos nueva zona de soporte. Fijaros que coincidía con el anterior máximo
cuando veamos aquí otra divergencia. Por lo tanto, ahora, si vemos una corrección hasta la zona 4.920, no pasaría absolutamente nada. ¿Dónde está el riesgo? Perder esa zona. Si perdemos esa zona, ojito, siguiente zona, 4.845 en el gráfico. Pero, aun perdiendo esa zona, ya os digo que no pasaría nada. ¿Por qué? Porque los máximos históricos anteriores los teníamos los 4.819 aproximadamente, si no recuerdo mal. Es decir, nos podríamos ir quizás a perder los mínimos que veíamos a finales de enero, hasta esta zona de por aquí, tocar esa media móvil de 70 sesiones y continuar subiendo. Ha sido una subida muy vertical, fijaros. En 3 meses y medio hemos subido un 23%. Esto es una auténtica locura para un índice tan amplio como el SP500, que ha venido favorecido principalmente por las 7 magníficas, sí, totalmente de acuerdo, pero es una subida espectacular. Esta subida tiene que digerirse, tenemos que ver una corrección, se está alargando muchísimo la corrección y cuando llegue pues será importante. Por lo tanto, ver una corrección hasta la media de 70 sesiones no indica que vayamos a caer posteriormente, sino que estamos consolidando toda la subida y podemos volver a subir. Algo parecido a lo que hemos visto en el IBEX 35, que era lo esperable en otros índices, que al final no lo hemos visto. Por lo tanto, si corrige y se apoya la media 70 y vuelva a mantenerse al alza, no habría ningún riesgo. Si quizás ya empezamos a perder la zona de los 4.700 puntos, en caso de ver esa corrección, ahí sí que se deterioraría muchísimo toda la subida. Y ahí ya sí que sí estaríamos en riesgo. El gráfico semanal, pues bueno, una vela que quizás nos marca un techo, pero fijaros también lo bien que ha actuado en la media de 6 sesiones como soporte. Si la perdemos, que está a los 4.923, ¿qué nos indicaría? Que podríamos ver esa corrección que acabamos de marcar en el gráfico diario. Y el mensual, pues lo mismo que en el Dow Jones y que en el Nasdaq, divergencia clarísima. Pero la misma película, es decir, pues podemos ir a los 5.500 puntos, que yo creo que esa divergencia la seguiríamos viendo en el gráfico. Por lo tanto, pues no es una divergencia que nos marque que tenemos que operar ya en corto porque tenemos una divergencia. Todo lo contrario. Y vamos, ¿dónde está la chicha, yo creo, de esta semana? Muy importante, pero que muy importante lo que vamos a ver en el VIX y en el índice dólar. Muy importante. Fijaros cómo en todo el movimiento lateral decíamos que la media de 70 estaba actuando como resistencia al gráfico. Que la señal de que las bolsas podrían empezar a caer, ya sabéis que el VIX si sube las bolsas caen, era superar la media móvil de 70 sesiones, consolidar como soporte y volver a repuntar hasta la zona de los 21, que podríamos estar haciendo un suelo redondeado que se acabaría culminando en esa zona. Y fijaros como esta semana, el martes, con ese dato del IPC, el VIX se disparó. Conseguimos superar la media 70 de 200 sesiones, pero luego volvimos a corregir en el VIX porque las bolsas volvieron a subir. Pero fijaros cómo ha conseguido cerrar la semana por encima de la media móvil de 70 sesiones. Es decir, ¿qué tenemos aquí? Una ruptura de la media de 70, un intento de superar la de 200 que no lo consiguió, pero lo más importante es que parece que la media de 70, fijaros, ahora está actuando como soporte. ¿Eso que nos marca? Que si esta semana se sigue manteniendo como soporte y volvemos a atacar la media de 200, ojito, podemos cumplir el movimiento hasta la zona de los 21 y eso, sin lugar a dudas, implicaría caídas muy, pero que muy fuertes en las bolsas. Ojito, porque eso quizás no nos marcaría una simple caída hasta los 4.700 puntos, como estábamos viendo en el SP500. Por el lado contrario, y que tampoco podemos descartar, porque no tenemos una bola de cristal, que lo que hayamos visto aquí haya sido una ruptura en falso y volvamos a corregir. ¿Eso que nos implicaría? Que probablemente acabemos ahora rompiendo ese suelo que teníamos en los 12.70. ¿Y eso que implicaría? Que las bolsas tengan una subida muy importante. Y podría ser perfectamente, ya que todo el mundo está esperando a que el mes de marzo y finales del mes de febrero sea muy negativo para las bolsas, porque normalmente ha sido así. Y ya sabéis que según la teoría contraria, pues puede llegar a suceder, es decir, podría llegar a pasar. ¿Qué pasa? Que el movimiento que estábamos esperando para ver esa ruptura, es decir, ha dado el primer paso. Ahora tenemos que ver si ese paso ha sido en falso o no es en falso. Vamos a continuar con el petróleo, que vemos cómo parece que está intentando romper la directriz bajista que veníamos viendo durante los últimos meses, desde el mes de octubre. Y al superar la media 70 y de 200 sesiones teníamos la primera señal, y decíamos que la zona ya que nos marcaría la señal definitiva para pensar que volveríamos a los máximos que teníamos en octubre era superar los 83,15 aproximadamente, que es donde estaba esa zona tan importante de resistencia. Fijaros el cierre de esta semana,
ha estado por encima de esa zona, es decir, estamos justo ahí. Si esta próxima semana seguimos viendo que se mantiene por encima de la zona de los $83, ojito, porque yo creo que la caída que venimos viendo en los últimos meses ha finalizado y eso implicaría que volvemos a repuntar a la zona de los 94 aproximadamente. ¿Qué pasaría? Pues que a ver cómo explica la Fed que el precio del barril del petróleo vuelve a la zona de máximos que veíamos en octubre y que la inflación pues no va a repuntar. Eso sería totalmente imposible de defender. Entonces sería un escenario que podría acabar siendo muy negativo también para las bolsas, aunque haya algunas acciones que salgan beneficiadas de todo esto. Esto implicaría que la inflación vuelva a repuntar y que se complique la situación de esa bajada de los tipos de interés. Si por el contrario acabamos viendo que vuelve a corregir y perfora la media de 70 y de 200 sesiones, continuidad bajista. Fijaros que aquí tuvimos una ruptura en falso. Cuando tenemos una ruptura en falso y luego se mantiene al alza, implica que la subida puede ser muy vertical y el pistoletazo de salida lo podemos tener por aquí. Por lo tanto, hay que estar muy atentos a comienzos de esta semana. Y sin embargo, el gas natural, seguimos viendo cómo la oferta está ganando la partida con creces, fijaros, con muchísimo volumen, sigue marcando nuevos mínimos en el gráfico, no levanta cabeza y en este caso, pues bueno, seguimos viendo que la tendencia es bajista. Hay que tener en cuenta que en los últimos años se ha intentado, de todos modos, que las empresas industriales, sobre todo en Europa, por lo que yo he podido ver más de forma cercana, lo que esté pasando en Estados Unidos puede ser parecido, pero vemos más cercano lo que está en Europa. Se ha intentado por todos los medios desde la Unión Europea que las empresas industriales intenten cambiar sus formas de producir para dejar de utilizar gas natural y utilizar quizás otras energías que sean más limpias. ¿Eso qué puede acabar haciendo? Que se deje de consumir gas natural. Y si se deja de consumir gas natural, evidentemente su precio cae. ¿Pueden venir por aquí los tiros? Sí, pueden venir por aquí los tiros. Es una teoría. La segunda teoría es que si entramos en recesión económica, también el sector industrial, que es el principal consumidor de gas natural, como produce menos porque podemos entrar en recesión y sus perspectivas es que va a haber menos ventas, pues al consumir menos gas natural, el precio baje. Sería la segunda teoría que se puede tener por aquí. A lo mejor las dos tienen que ver, es decir, no es solo causa de una de ellas, si son causa de las dos. Pero la verdad que lo que nos marca el precio del gas natural es que la situación no es nada buena para su precio. Si quizás el petróleo también estuviese viendo algo parecido, tendría totalmente claro que lo que nos enfrentamos es a una recesión económica. Pero como el precio del petróleo de momento está aguantando bastante bien, luego también hay que ver si el precio del petróleo, ahora vemos un subidón, puede venir provocado por tensiones geopolíticas, todas estas historias que tenemos de vez en cuando y que últimamente, desgraciadamente, son muy comunes, pero bueno, vamos a ver cómo va avanzando esto las próximas semanas. Y vamos con la onza de oro, que aquí están pasando cositas esta semana. Fijaros cómo teníamos un movimiento lateral. Decíamos que el movimiento lateral cada vez podría estar más cerca de romperse. ¿Dónde estaba el suelo? La media de 70 y el techo en los 2090 aproximadamente. Y fijaros cómo también con ese dato del IPC, el martes perforó la media de 70. ¿Hemos visto una recuperación? Sí. Y hemos cerrado la semana por encima de los $2.000. Aquí habrá muchos sacando pecho, ¿ves? Porque el precio del oro pues, sigue subiendo. Pero ojito, porque lo que antes era un soporte, de momento está actuando como resistencia. Es decir, hemos cerrado justo la media de 70 sesiones. Eso es mala señal. Eso implicaría que podemos continuar corrigiendo si ahora volvemos a perforar los mínimos que veíamos en febrero. Y no corrigiendo una semana, sino si ahora llegamos a perder los mínimos que veíamos esta semana, nos indicaría que podría comenzar una tendencia bajista para acabar perdiendo todo lo que habíamos ganado desde octubre. Es decir, incluso volver a la zona de los $1.800. Lo venimos diciendo durante muchos meses. El oro, se está hablando muchísimo de él, porque hay que invertir en oro, porque no sé qué, por todos los lados aparece la inversión en oro, porque es que va a ser el mejor refugio pase lo que pase en la economía. Cuando yo estoy viendo por todos los lados que hay que invertir en oro, aunque tenga sentido lo que se está diciendo, me gana muchísimo más peso, que es una auténtica burbuja lo que estamos viendo. Y no es que haya subido una auténtica barbaridad el precio del oro, ¿eh? Tampoco ha subido una barbaridad, ha habido un movimiento muy lateral en los últimos años, fijaros, desde 2020. ¿Qué pasa? Que anteriormente teníamos una subida muy buena, desde 2018.
Es decir, ojito no sea este un movimiento de distribución, que ya lo hemos comentado, como el que vimos por aquí. Y luego volvamos a caer, porque aquí también estuvimos un año y medio aproximadamente en movimiento lateral. ¿Aquí es más largo? Sí, es que ya estamos viendo cómo están las bolsas últimamente. Entonces, mucho cuidado, porque si esto es un movimiento de distribución, podríamos ver caídas importantes. La clave en el corto plazo, pues bueno, como decimos, si recupera o no esa media de 70. Si recupera la media de 70, podría haber sido una ruptura en falso que nos indique que va a volar. Y como esto es una ruptura en falso, vamos a recuperarlo, yo creo que acabamos superando los 2100 y se mantiene a la alza. Pero si ahora mismo no consigue superar la media de 70 sesiones, podríamos comenzar una importante tendencia bajista. Y vamos con ese canario en la mina de todos los activos que analizamos, que es el índice dólar. Hemos dicho durante las últimas semanas que siempre se adelanta algo que acabamos viendo en las bolsas. Fijaros cómo en el mes de septiembre ya parecía que hacía un techo y luego había un movimiento lateral y volvía a caer, es decir, las bolsas suben, se adelantó al movimiento, ahora caía, las bolsas subían, pero ya a mitad de enero no conseguía marcar nuevos mínimos. De hecho, rompía esa directriz bajista. La clave donde estaba para pensar que vamos a comenzar una nueva tendencia alcista, superar los máximos que teníamos en diciembre, la zona de los 104 aproximadamente. Fijaros lo que ha pasado en las últimas semanas. Superamos la media 70 y 200 sesiones, toquecito esta semana para consolidarla como soporte y cierre por encima de la zona de los 104. ¿Esto qué nos indica? Que estamos dentro de una tendencia alcista y que podremos volver hasta la zona de máximos que veíamos en octubre. El problema que tenemos una resistencia muy muy importante, los 105,30, que era el suelo que teníamos por aquí. Yo creo que como supere esta zona, volamos y marcamos unos máximos crecientes. Y ojito porque si acabamos viendo eso, superamos los 107, el objetivo está en los 114. Los máximos que veíamos en septiembre de 2022, cuando las bolsas hacían mínimos después de esa caída tan importante. Fijaros cómo estamos formando un suelo clarísimo. Ha habido un doble suelo en la media móvil de 200 sesiones. Ahora hemos superado de nuevo la media de 70 y solo nos queda la señal definitiva, que va a ser los 105, donde estaban los máximos que veíamos en febrero de 2023, el suelo antes de la caída actual. Si lo supera y acabamos viendo nuevos máximos por encima de los 107, podríamos acabar volviendo a los 114. Y eso, ojito, porque yo creo que sería el primer plato de esa posible recesión económica en prácticamente todo el mundo, algo que no se está planteando, pero hay que tenerlo muy en cuenta. Por lo tanto, resumen, ¿qué estamos viendo? Pues bueno, el IBEX 35, lo que venimos viendo en las últimas semanas, es un imán, esa media móvil de 70 sesiones, un imán para lo bueno y para lo malo. Está impidiendo que la perdamos de forma clara, pero también está impidiendo que nos vayamos a ver nuevos máximos. Resto de índices, pues están muy cerquita de máximos todos ellos. Sí que es verdad que el cierre semanal en Estados Unidos no ha sido positivo, por esas caídas que vimos en la última hora y media, podría haber sido un cierre muy positivo y que nos indicase que esta semana vamos a ver nuevos máximos, pero nos ha dejado, como decíamos antes, con el pie cambiado. En el DAX, una vela del viernes un tanto fea, que también nos indica corrección, por lo tanto, teniendo en cuenta eso, yo pienso que esta semana podemos ver nuevas caídas. El riesgo, el IBEX 35, que estamos justo en esa zona de soporte. Nuevas caídas implicaría el comienzo de una nueva tendencia bajista. Resto de activos que analizamos, pues ya vemos el VIX nos está dando la primera señal de que podemos ver nuevas caídas en los índices, porque hemos visto superar esa zona importante de resistencia, consolidarla como soporte y volver a repuntar. Materias primas, pues vemos aquí bastante dicotomía. El precio del petróleo parece que vuelve a repuntar, pero no consigue del todo escaparse de esa zona clara de resistencia. El gas natural, como vemos, sigue de capa caída y el precio de la onza de oro, cuidado porque nos estaría dando una señal bajista clara si no consigue superar esa media móvil de 70 sesiones a comienzos de esta semana. Y el índice dólar, pues lo acabamos de ver. Esto nos está marcando que cuidado porque los siguientes meses pueden empezar a ser complicados en las bolsas. Es el activo que más me gusta porque es el adelantado a las bolsas y nos está dando señales de que quizás la subida está ya agotada y podríamos empezar a ver una corrección. ¿Hasta dónde va a llegar esa corrección? Pues
no tenemos ninguna duda de que no lo vamos a saber hasta que no acabe pasando. No tenemos una bola de cristal, no nos vamos a adelantar a los acontecimientos y vamos a tener que seguir analizándolo semana a semana. Y bien, vamos a continuar con la sección de sugerencias, vuestra sección, donde analizamos todas las acciones que me habéis ido pidiendo. Esta semana hay bastantes, son 32, una auténtica barbaridad. Iremos poquito a poco analizando todas ellas, pero bueno, como la semana pasada no hicimos vídeo del resumen semanal, pues era normal que se nos hayan acumulado tantas. Así que creo que no me he dejado ninguna en el tintero y vamos a analizarlas todas ellas. Vamos a comenzar por la cotización de Acciona. Vamos a poner el gráfico diario. Y fijaros cómo ahora mismo estamos rompiendo un soporte muy importante. Fijaros cómo decíamos que teníamos un posible hombro, cabeza, hombro en los anteriores meses y que le podíamos proyectar si perdíamos la zona de los 123 hasta la zona de los 107. Fijaros que es hasta donde nos hemos ido ahora mismo. Además fue un movimiento de libro porque vimos un pullback hasta la zona de los 123, que era el suelo de ese hombro, cabeza, hombro, y a partir de ahí volvimos a corregir. Es decir, lo ha hecho de libro. Ahora, pues entre la zona actual y los 105 podríamos encontrar una zona importante de soporte. Fijaros en el gráfico semanal, que en esa zona es donde están los mínimos que vimos también en enero de 2021. Por lo tanto, desde ahí pues no habría que descartar ver un repunte. Lo que sí que es verdad es que en el largo plazo no tiene buena pinta porque al perder la media móvil de 200 sesiones la hemos consolidado como resistencia y hemos vuelto a corregir. Por lo tanto, aunque podemos ver un rebote en el corto plazo, cuidado porque el escenario en el más largo plazo te empezaría a tener muy mala pinta. Vamos con Acciona Energía, que la situación como podemos ver es muy parecida. Hemos roto un soporte muy importante, los 22,74, y ha continuado cayendo con bastante fuerza. En este caso, si cogemos el gráfico semanal, pues no tenemos referencias anteriores a 2021 porque no había empezado a cotizar. Ahora mismo estamos en mínimos históricos, y que es verdad que ver un rebote de esta zona sería muy positivo porque podríamos encontrar una divergencia en el gráfico semanal, fijaros, pero como decimos, cuidado porque está cogiendo una pinta muy fea en el medio largo plazo y al perder ese soporte tan importante, pues más aún. ¿Que no habría que descartar ver ahora una vuelta? Sí, podríamos volver hasta la zona de los 22,74. Caso de buscar un rebote, también tenemos divergencia en el gráfico diario, fijaros, aquí, pero si no consigue superar la zona de los 22,74, podría ser un simple pullback para continuar corrigiendo. Vamos con el Banco Sabadell. Fijaros cómo de momento se encuentra en ese suelo que es la media móvil de 200 sesiones. También actuó como suelo en octubre de 2023, también actuó como suelo en mayo de 2023 y en junio de 2023, antes de comenzar esa subida. Por lo tanto, parece ese soporte tan clave, tan estable en toda la tendencia alcista que venimos viendo. Esta semana cerrado por encima de la media móvil de 70 sesiones, por lo tanto seguimos con el movimiento lateral, donde tendremos la señal de que podemos volver a la zona de máximo si consigue superar la zona de los 1,20. Si la supera, puede que tengamos la señal de que se va a cumplir el movimiento para recuperar todo lo perdido. Pero si por el contrario, ojito, perdemos la media de 200 sesiones, creo que nos podría marcar el comienzo de una nueva tendencia bajista en el medio y largo plazo. Y en el gráfico mensual, fijaros la divergencia que comentábamos. Era muy importante. La clave los 0,85. Es decir, está bastante lejos todavía. Pero si empezamos a perder ya la media de 200 sesiones, nos podríamos acabar yendo directamente hasta esa zona. Vamos con CaixaBank. Ya que estamos en el gráfico mensual, lo vemos también. Fijaros, divergencia clara en el gráfico. Y de momento, pues bueno, también vemos que el gráfico diario se mantiene en un movimiento lateral. ¿Podría ser de consolidación de toda la subida? Sí. También se ha apoyado sobre la media móvil de 200 sesiones y parece que está todo muy bien marcado. ¿Por qué? Porque ahora vemos como el movimiento lateral que venimos viendo desde enero, la media 70 es la que está actuando como soporte. Si la perforamos, nos iríamos hasta la media 200, ahí estaría la clave para mantener la tendencia alcista en el más largo plazo. Y si consigue superar la zona de los 4,05, nos marcaría que volvemos a máximos. Eso sería una señal muy positiva en el gráfico. Continuamos con Enagas. Lo analizábamos hace un par de semanas y decíamos que la pinta no era para nada buena. Habíamos perdido ese soporte tan importante, los 14,67 aproximadamente. Y ahora, pues eso sí
nos indicaba que continuamos corrigiendo y perdíamos los mínimos que teníamos los 14,20, nos marcaría que podríamos acabar perdiendo todo lo ganado desde octubre de 2022. Ahora mismo, pues bueno, podemos tener una pequeñita divergencia, podemos entrar en un rebote, el cual podría marcarnos de nuevo el impulso hasta los 14,67, muy cerquita de la zona actual. ¿Que consigue superarlo? Objetivo, media de 70. ¿Que no consigue superarlo? Continuidad bajista. Y ojito con esos mínimos que veíamos en octubre de 2022. Fijaros como en el gráfico mensual lo está haciendo muy regular. Ha perdido la media de 70 sesiones que estaba actuando como soporte y como decimos, ahora se puede empezar a complicar la vida. Fijaros cómo llevamos muchísimos años de movimiento lateral, podríamos decir. Y la clave en el más largo plazo está en perder esa zona. Si acabamos perforando los 12,90, podría dar comienzo una tendencia bajista muy importante en el gráfico en el medio largo plazo. Continuamos con el cross. También vemos una clara tendencia bajista desde abril de 2023. Fijaros cómo los rebotes han llegado hasta la media móvil de 70 sesiones, llega hasta esa zona y volvemos a marcar nuevos mínimos decrecientes. Ahora, la siguiente zona de soporte más importante, después de perforar los 12,50, que era ese soporte tan importante que teníamos, podría estar un poquito más abajo. Fijaros. En la zona de los 2,05, 2 euros aproximadamente en el gráfico, es decir, a un 15% aproximadamente de la zona actual. No tenemos ninguna zona clara más de soporte por el camino, por lo tanto, pinta un poquito mal ahora mismo en el gráfico. Sí que es verdad que estamos bastante sobrevendidos ahora mismo. Y habría que descartar ver una vuelta. Si la vemos, ¿hasta dónde? Hasta los 2,45, que era la principal soporte que teníamos antes en el gráfico. La historia está en que parece que la tendencia bajista todavía tiene bastante fuerza en el medio y largo plazo y podría continuar manteniéndose. No tenemos ninguna señal clara de vuelta en el gráfico. Continuamos con Grupo San José. Fijaros, vimos una subida vertical desde mitad de enero. Conseguimos superar ese movimiento lateral que teníamos los 4,10. ¿Y qué decíamos aquí? Que cuidado, porque si corregía y no conseguía mantenerse sobre esa zona para buscar nuevos máximos, nos indicaría que esto sería una ruptura en falso. Y eso implicaría que la caída podría llegar a ser muy vertical. Fijaros, caída muy vertical. Ahora, pues bueno, nos hemos ido a cerrar el gap que teníamos pendientes desde el principio de esa subida. Y si no consigue frenarse en esta zona, que es está la media 70 y 200 sesiones, nos vamos aquí sí o sí, que es donde estaría el siguiente soporte. Y eso, después de ver una ruptura en falso, sería muy mala señal. Implicaría que podríamos continuar corrigiendo hasta los mínimos que veíamos en octubre de 2022. Así que cuidado si acaba perforando la zona de mínimos que veíamos en la sesión del viernes. Continuamos con Iberpapel. También veíamos una subida muy importante y ahora ya parece que la zona que tenía que actuar como soporte, que era la media de 70 sesiones, que actuó como tal en octubre antes de comenzar la subida, la ha perforado. Y estamos viendo caídas bastante importantes en las últimas semanas. Ahora la siguiente zona clave de soporte es los 16,70. Yo creo que si se llega a mantener sobre esa zona, 16,70, incluso 16,50 aproximadamente, donde están los máximos de todo este movimiento lateral, pues bueno, quizás ha sido una corrección bastante fuerte, la subida no había tenido dientes de sierra, es decir, era de esperar, pero no debería llegar la sangre al río. Si ya perdemos la zona de 16,60, 16,50, cuidado porque ahí sí que sí podríamos haber visto un techo clarísimo en el mercado, el 19,50, y a partir de ahí empezar a corregir en los próximos meses de forma importante en el gráfico. Como decimos, si cae hasta la media de 200 sesiones y vuelve a repuntar, y supera, ojo, la media de 70. La zona de 17,60 va a ser clave. La supera, no habrá que descartar, mantenernos al alza. Pero si pierde la media móvil de 200 sesiones, es cuando ya empezaría a tener peor pinta. Y vamos con Mafre, que ha presentado resultados esta semana y aparentemente parecían que eran muy buenos, creo que eran de récord histórico de beneficios, como estamos viendo en prácticamente todo el sector financiero, pero hemos visto caídas muy fuertes y además, ojito, porque la media de 70 venía actuando como soporte muy bien en los últimos meses, desde mediados del año 2023, cuando vimos la subida más clara, y con esa caída ha perforado la media de 70. Ahora, lo normal es que volvamos hasta ella, y aquí vamos a tener la prueba de fuego. Si conseguimos superarla, pues bueno, ahora sí un sustito para mantenernos a alza. Pero, si no consigue superar la media de 70 sesiones y volvemos a corregir, cuidado,
tenemos una señal muy bajista en el gráfico. Antiguo soporte, consolidación ahora como resistencia y comienzo de nueva tendencia bajista en el gráfico. Fijaros cómo la media 200 la que ha actuado como soporte, ya la tendencia más a largo plazo, más aún que la media 70, que es donde estaban las correcciones más importantes, como vimos en marzo de 2023. Por lo tanto, bueno, quizás podríamos dejar ahí la última esperanza, la media de 200 sesiones, pero si la perfora, estaría a los 1,90 aproximadamente. Ojito, porque podríamos poner fin a toda la subida que llevamos viendo desde octubre de 2022. Vamos con Neinor Homes, que fijaros también esta semana la caída ha sido brutal. Ha perdido la media de 70 sesiones que había actuado como soporte, pero de momento pues nos queda el último salvavidas ahí, en la media de 200 sesiones. Que vemos que se mantiene sobre ella, pues bueno, creo que volver de nuevo a máximos de forma rápida va a ser complicado, pero sí podría dar lugar a un movimiento lateral. Algo así. Movernos un movimiento lateral en toda esta zona. El riesgo donde está en perder la media de 200 sesiones, desactivaríamos el movimiento lateral y nos podría marcar que podemos continuar corrigiendo en el gráfico. Habríamos visto el último techo y vuelta a la zona del movimiento lateral que veíamos entre marzo y agosto del año 2023. Continuamos con Redella. Fijaros, parece que sigue en ese movimiento lateral tan largo que venimos viendo desde hace casi un año en el gráfico. Fijaros cómo parecía que intentaba superar la media móvil de 200 sesiones, que es la que estaba actuando como resistencia en todo ese movimiento lateral. Pero vimos una ruptura, fijaros, y decíamos que la clave estaba en consolidarla como soporte. Si la consolidamos como soporte, podríamos mantenernos al alza y volver a los máximos que teníamos en los 16.50. Pero como la ha perforado, ha continuado cayendo con bastante fuerza. Y puede ser movimiento bajista del libro. ¿Por qué? Porque ha perdido esa media de 200 sesiones y ahora hemos vuelto hasta ella. Y ahora que hemos vuelto hasta ella, ha vuelto a entrar la oferta. Si ahora continuamos corrigiendo y ponemos los mínimos que veíamos en la sesión del 9 de febrero, los 14.40, cuidado porque podríamos dar por finalizado el movimiento lateral y continuar corrigiendo hasta los mínimos que teníamos en octubre de 2022 en los 13,35 en el gráfico. Y vamos con Solaria, que aquí ya la cosa se está complicando bastante. Ya lo decíamos, no deberíamos perder la zona de los 13 euros, que era una zona que ha actuado durante mucho tiempo como soporte. Fijaros, sí, y ha rebotado muy bien desde esa zona. Pero hay que tener en cuenta que muchas veces va tanto el canto de la fuente que al final se acaba rompiendo. Y parece que se está rompiendo. Fijaros el cierre semanal tan claro por debajo de la zona de los 13 euros. ¿Eso que nos implica? Que no tenemos ninguna zona de soporte hasta los 10 euros. Y si encima le juntamos el volumen que llevamos viendo en toda la caída, cuidado porque la caída puede que no se frene en la zona actual. En el gráfico diario se ve muy bien. ¿Que podemos tener una posible divergencia? Sí, podemos tener una simple divergencia. Pero está teniendo mucha fuerza la caída. Cuando tenemos mucha fuerza la caída, es decir, que hay mucho volumen, esas divergencias muchas veces cuestan llegar a verlas. Por lo tanto, la situación no es buena ni en el corto, ni en el medio, ni en el largo plazo en la cotización de Solaria. Continuamos con Telefónica. Fijaros cómo teníamos una corrección muy fuerte. Después de alcanzar la zona de los 3,85, decíamos que había que ver si la media 70 actúa como soporte para atacar de nuevo la zona de 3,90 e irnos a máximos a la zona de 4 euros, pero no se frenó, perdimos incluso la media de 200 sesiones y ahora hemos visto un rebote que ha llegado hasta la zona de la media de 200 sesiones, la zona de los 3,60 que teníamos marcada como resistencia y el viernes ha entrado de nuevo con fuerza la oferta. Mucho cuidado, porque si perforamos los mínimos que veíamos en diciembre, en los 3,50 aproximadamente, nos vamos hasta los 3,40. Y ahí está la clave de todo este movimiento que llevamos viendo en el último año en la cotización de Telefónica. Si pierde esa zona, desactivamos todo este movimiento lateral y ojito porque podría comenzar una tendencia bajista más importante para llegar a los mínimos que veíamos en octubre. Lo estamos viendo en muchos gráficos. Están en zonas bastante complicadas, poniendo en riesgo zonas de soporte que si al final se acaban complicando, nos pueden marcar vuelta a mínimos que no veíamos desde octubre de 2022. Lo estamos viendo en muchísimos gráficos. Va a ser totalmente necesario que en estas semanas que nos quedan de febrero veamos un rebote importante en muchas acciones.
del mercado español, porque si no la situación se va a complicar. Vamos con Tier 1 y fijaros cómo en este caso teníamos a media 200 sesiones que actuaba clarísimamente como resistencia y la intentaba superar. Y la superábamos y la consolidábamos luego la media 70 como soporte, movimiento muy bueno. Y ahora vemos cómo de momento se mantiene sobre la media 70. ¿Cuál es el problema? Esta divergencia. Esa divergencia que tiene el suelo en la zona de los 2 euros. Es muy importante mantenernos sobre esa zona, que prácticamente está muy cerca de la media de 70 sesiones. Si nos conseguimos mantener sobre esa zona y vemos un nuevo impulso y superamos la zona de los 2,20, podríamos continuar con la tendencia alcista. Y lo que hubiésemos visto aquí sería un giro en el medio largo plazo al alza. Pero si por el contrario acabamos viendo que perfora la media de 70 sesiones en la zona de los 2 euros, cuidado porque tendríamos una ruptura en falso. Eso sería muy mala señal y ojito porque podríamos volver al suelo del movimiento lateral en los 1,77 y después de ver una ruptura en falso como la que vimos por aquí, fijaros, volvimos a marcar nuevos mínimos decrecientes. Es decir, podríamos acabar perdiendo los mínimos que veíamos durante todo el año 2023. Vamos con la última de las acciones españolas, que es Unicaja. Era la que peor lo estaba haciendo de todo el sector bancario. Habíamos visto caídas muy fuertes y es que encima anteriormente tampoco habíamos visto subidas muy importantes como habíamos visto en otros bancos y ahora, después de presentar resultados, hemos visto una subida bastante importante. Una subida que se ha quedado a mitad de camino, porque fijaros cómo la media de 200 actuaba como soporte a finales, los últimos meses de 2023, la perforó y ahora hemos vuelto hasta ella, pero no consigue superarla, es decir, está actuando clarísimamente como resistencia. Si esta resistencia se confirma y volvemos a corregir, cuidado porque tenemos la confirmación de nueva tendencia bajista clara en el gráfico. Y deberíamos empezar a buscar objetivos por abajo. Más claro, los 0,70, 0,72, donde tiene ese suelo. Fijaros en el gráfico semanal, se ve muy bien. El suelo de los 0,72. Fijaros como también aquí perforó la media 70, la de 200, hemos vuelto hasta la media 70 y parece que ahora está actuando como resistencia. Es súper clave la zona actual, pero muy clave. Como ahora corrija, es un movimiento de consolidación de nueva tendencia bajista de libro. Continuamos por Airbnb, que hemos visto esta semana cómo rompíamos esa resistencia que teníamos desde agosto de 2023 en la zona de los 152. Pero fijaros cómo en la sesión del viernes volvimos a corregir y de momento podemos pensar que podría estar actuando como soporte esa antigua zona de resistencia. Por lo tanto, hay que estar muy atentos a comienzos de esta semana porque si consigue mantenerse sobre la zona de los 152, podría haber sido una ruptura consolidada como soporte y poder volver a esa zona de los 176, que es donde tenemos esa zona siguiente de resistencia clara en el gráfico. Si por el contrario empezamos a corregir, cuidado porque podría ser una ruptura en falso y podríamos acabar poniendo en riesgo la media de 70 sesiones que, como vemos desde los últimos meses, en la que está actuando como soporte. Pero de momento, pues bueno, podríamos pensar que lo está haciendo bien. Continuamos con American Airlines Group y fijaros cómo en este caso, después de ver una corrección muy fuerte en la segunda parte del año 2023, en noviembre nos dimos la vuelta y parece que lo está haciendo bien para recuperar gran parte de lo perdido. Superó la media de 70 sesiones, la consolidó como soporte y volvimos a repuntar. De momento parece que se ha frenado en la antigua zona de resistencia que veíamos en diciembre, ahora podría estar actuando como soporte. Es decir, desde aquí podríamos buscar nuevos máximos para continuar con la remontada. ¿Podemos continuar corrigiendo? Pues sí, podríamos irnos hasta la media 70. Y yo creo que mientras no se consolide por debajo de la media 70, podríamos pensar que continúa la tendencia alcista que venimos viendo desde finales de octubre, principios de noviembre. Vamos con la siguiente de las acciones. Subida espectacular, la que vimos el viernes. Fijaros, una subida del 6,35%. Vamos a cogerla en un gráfico mensual para que lo veáis en perspectiva. Es una acción que desde noviembre, octubre de 2022 ha habido una subida espectacular, tras apoyarse la media móvil de 70 sesiones. Ahora mismo estamos en máximos históricos con la subida que hemos visto y parece que mientras la subida se mantenga sobre la media móvil de 200 sesiones, se puede mantener esa subida tan importante en el gráfico. Ahora mismo está lejísimos de ella, es decir, cuidado porque no habría que descartar ver una corrección
estamos en sobrecompra y hasta que no perforase la media de 200 sesiones no podríamos pensar que esa tendencia alcista está en riesgo. Ahora mismo, como decimos, todo apunta a que podríamos ver una corrección. Vamos a ver si cierra el gap que dejó abierto en la sesión del viernes o incluso podríamos irnos hasta la zona de los 178 aproximadamente, que es donde estaría su siguiente zona de soporte en el gráfico. Fijaros, por aquí o por aquí. Ten en cuenta que según vaya perforando zonas de soporte debemos ir poniendo siguientes soportes por abajo como objetivo. 167 y por debajo los 164, donde ya se encontraría con la media 70 que también ha actuado como soporte anteriormente. Pero la tendencia alcista a largo plazo, mientras no pierda la media 200, se puede seguir manteniendo. Otra acción que hemos visto en subida espectacular, tanto en la sesión del jueves como en la sesión del viernes. El viernes una subida del 2,34, pero el jueves la subida fue del 25%, casi. Una auténtica barbaridad. Fijaros que había sido una acción muy castigada desde el año 2022, desde comienzos. Fijaros, comenzó una larga tendencia bajista y ahora parece que está intentando repuntar al alza. Estas acciones se ven muy bien en el gráfico semanal. Fijaros cómo la subida tan vertical que vimos antes de comenzar las caídas, tenemos una zona de soporte clara. En los 55 aproximadamente, 25-40. Ahora que la ha superado, se ha disparado la volatilidad. ¿Qué movimiento podemos ver ahora? Pues podríamos volver hasta esa zona de los 55. Si consigue mantenerse sobre ella, podría ser para continuar con el impulso, para acabar volviendo hasta máximos. Esto ya sería adelantarnos mucho porque tenemos zonas de resistencia por el camino también, cerca de los 70 y luego cerca de los 88. La clave ahora, conseguir mantenerse sobre los 55 en el gráfico, que fijaros estaría muy cerquita de la apertura que vimos en la sesión del jueves, es decir, que no entre en esa zona de intentar cerrar el gap. Eso sería mala señal. Vamos con la siguiente de las acciones. En este caso ponemos nuestro repunte. Vemos una larguísima tendencia bajista, donde la media de 70 está actuando clarísimamente como resistencia. Y estas acciones se analizan muy bien. Mientras no veamos que supere y consolida la media de 70, como no ha pasado, fijaros, sí que lo habrá que la intentado superar, pero luego no la consolida como soporte y busca nuevos máximos. Mientras eso no suceda, la tendencia bajista puede continuar en el gráfico. Continuamos con Chevron. Fijaros, clarísimo movimiento lateral. También lo vemos en gráfico semanal muy bien. Tendencia alcista clara desde 2020, pero ya en 2022 no hemos conseguido marcar nuevos máximos en el gráfico. ¿Qué podemos tener aquí? O bien movimiento de consolidación o bien movimiento de distribución. Quizás en el largo plazo el principal soporte sea la media de 200 sesiones. Fijaros que fue el principal soporte cuando comenzó la subida tan fuerte. Por lo tanto, si llegas a perder la media 200, ya tenemos movimiento de distribución, nueva tendencia bajista. Si por el contrario intentamos superar la zona de 168, que nos estaría su principal resistencia, nos podría marcar que podemos marcar de nuevo máximos históricos en el gráfico en su cotización. Fijaos que en este caso, vamos a quitar esto, podríamos incluso tener una figura de hombro, aquí la cabeza, y aquí estar formando o haber formado el segundo hombro. ¿Cuál fue lo positivo? Que salvamos los muebles. En la caída que veíamos en noviembre, si hubiera seguido perforando suelo en la cotización, hubiéramos marcado ese hombro cabeza hombro y la caída podría haber sido muy fuerte. De momento no os conseguimos mantener sobre esa zona. En el gráfico diario lo está haciendo muy bien. Ha conseguido superar ahora la media de 200 sesiones y si consigue superar los máximos que vimos a finales de semana y esa zona de los 156, podríamos irnos a cubrir el gap que tenemos hasta la zona de los 163, 164 aproximadamente en el gráfico. Continuamos con Coinbase, que ha animado con esas subidas tan fuertes que hemos visto en las criptomonedas, pues también ha visto una subida muy fuerte esta semana. Pero que vimos la sesión del viernes, aunque vimos una subida muy fuerte de casi el 10%, cuidado porque fijaros la vela que acabo dejando, es decir, podría llegar a ser incluso un rechazo de los máximos que veíamos en diciembre y eso no es buena señal. Tendríamos un doble techo en esta zona de aquí y podría ser el culmen perfectamente. Pero bueno, tampoco habría que descartar hacer una figura de taza con asa, es decir, aquí hemos formado la taza y ahora ver una pequeña corrección, quizás hasta la zona de los 160 y a partir de ahí volver a repuntar. Eso sería muy buena señal. Si perforamos la zona de 160, pues ojito porque esa figura de doble techo podría empezar a coger más fuerza y podríamos empezar a poner en riesgo toda la tendencia alcista que llevamos viendo desde mitad del pasado año.
Vamos con HOTF y fijaros cómo la media de 70 es su principal soporte en toda la tendencia alcista y ahora la está poniendo en riesgo. La perforó hace unas semanas, cuando vimos con esa caída tan fuerte en la que perdía un 10%, casi un 9,14%, es una filial de ACS y también puede ser perjudicada por todo el tema este que salió de Avertis, y hemos visto cómo no consigue superar ahora la media de 70 sesiones. Sí que lo hice el jueves, pero fijaros el viernes como de nuevo entró de nuevo la oferta y cerró la semana por debajo de la media de 70. Eso no es buena señal. ¿Eso que nos indica? Que podríamos continuar corrigiendo hasta la siguiente zona de soporte en los 91. Todo ello sí, al comienzo de esta semana no vemos más subidas. Si conseguimos ver más subidas y se mantiene sobre la media 70, podría ser para recuperar todo lo perdido en esta caída tan fuerte. Pero como decimos, si no consigue mantener sobre la media 70, cuidado porque podría continuar corrigiendo y la tendencia alcista podría quedar deteriorada porque su principal soporte, como hemos visto, está en la media móvil de 70 sesiones. Vamos con Intel. Y fijaros que Intel hemos visto ese doble techo en el gráfico. Decíamos que era una zona muy importante de mantenerse al alza, pero cayó con bastante fuerza. Y fijaros cómo se fue hasta la media 70, se quedó por debajo de ella, hemos visto una vuelta, fijaros, hasta la zona donde podría empezar a cubrir el gap, esta zona de aquí, que anteriormente había actuado como soporte, ahora actúa como resistencia, y cuidado porque podríamos seguir corrigiendo si no se mantiene por encima de esa zona. ¿Hasta dónde? Hasta la media 200 sesiones, los 39,12. Pero fijaros cómo también podríamos estar formando un hombro, la cabeza ya la tendríamos aquí marcada y ahora el segundo hombro. ¿Hasta dónde nos llevaría la proyección de ese hombro, cabeza, hombro? Hasta la zona de los 31,50 aproximadamente, en donde teníamos un anterior suelo importante. Fijaros. Todo el movimiento que dimos lateral entre junio de 2023 y octubre de 2023. Eso puede que deteriorase bastante la tendencia alcista que venimos viendo en Intel desde octubre de 2022. Recordad que el suelo, como he dicho, podría estar en los 31 y si proyectamos los 31 en el gráfico semanal, perderíamos de nuevo la media de 200 y de 70 sesiones, lo que sería muy mala señal. Simplemente habríamos visto un rebote después de la corrección tan fuerte que vimos desde el año 2021 y ahora podríamos continuar corrigiendo. Habríamos formado en el más largo plazo un nuevo máximo decreciente. Sería muy, pero que muy mala señal. Vamos a continuar con Louis Vuitton. Ha subido muchísimo en las últimas semanas. Lo venía haciendo muy mal. Vamos a ver en los gráficos semanales mejor también. Fijaros, aquí teníamos divergencia, nos marcaba que estábamos en un techo, si perdía la zona de los 771 podríamos continuar corrigiendo. Nos fuimos hasta la zona de los 640, muy cerquita de la media móvil de 200 sesiones. Y desde ahí ha vuelto a repuntar. Pero ojo, ¿dónde estamos ahora mismo? En el soporte que teníamos en la zona de máximos, 820. Y esa zona ya vemos cómo está rechazando la cotización el mantenerse al alza. Ojito, porque podemos estar en el techo del rebote ahora mismo. Ahora, ¿qué puede llegar a suceder? Que veamos una corrección. Podríamos llegar a caer hasta la zona 770, zona muy importante de soporte. ¿Dónde pondríamos en riesgo el repunte que venimos viendo desde enero? Si perdemos la media de 200. ¿Por qué? Porque actuó anteriormente muy bien como resistencia y fijaros aquí, fue el suelo en este gap de escape. Si perdemos la media de 200, ojito porque lo que habríamos visto, fijaros en el gráfico semanal, hubiera sido un simple rebote para formar nuevos mínimos decrecientes en el gráfico y continuar corrigiendo en el mismo. Vamos con Marathon Digital, también una acción que ha subido muchísimo en los últimos meses, estamos viendo muchísima volatilidad, pero parece que está intentando formar un doble techo en la zona de 30,45. Fijaros, la corrección llegó hasta la media 70 y volvió a repuntar. Estos doble techos, pues bueno, son un arma de doble filo. Lo decíamos antes, no sé con qué acción era. Puede ser que sea para simplemente llegar hasta esa zona, pero una pequeña corrección, coger carrerilla, a lo mejor desde esta zona, ver un nuevo impulso, sería muy bueno, pero si perforamos esta zona de aquí, ojito porque podría ser la confirmación del doble techo y acabar perdiendo todo lo ganado desde noviembre de 2023. Así que lo debemos vigilar muy de cerca. ¿Cuál es el problema? Que son acciones muy volátiles. Si es que te cascan un 10% de subida o de caída en una sola sesión. Por lo tanto, como no estemos muy atentos, pues se nos puede escapar quizás la operativa. Y vamos con una de las acciones
que más ha dado de que hablar en las últimas semanas. Es New York Community Bank. Esta acción, pues bueno, es la que ahora mismo parece que está en mayor riesgo de todos los bancos regionales de Estados Unidos. Fijaros, la caída ha sido brutal. Parecía que iba a acabar desencadenando lo mismo que veíamos en marzo del pasado año, pero bueno, parece que de momento se ha intentado dar la vuelta. Aquí de análisis técnico, la verdad que tenemos poco. Lo único que podemos marcar es una zona de resistencia en los 33,50, que podría llegar a ser el objetivo del rebote que estamos viendo ahora mismo. Lo que sí que es verdad es que a lo mejor el precio está descontando algo más negativo. Es decir, cuidado con el desenlace que puede acabar teniendo todo esto. Ya fijaros cómo habíamos visto que venía muy perjudicada durante los últimos años, es decir, esto no es de ahora. Fijaros, en marzo del 2023, cuando pasó todo este tema en los bancos regionales en Estados Unidos, nos fuimos hasta los mínimos que veíamos en marzo de 2020. Desde ahí rebotó, tuvimos un doble suelo, volvió a rebotar y ahora sí que nos ha frenado desde esa zona. Es decir, mucho cuidado. A mí pues no me gusta este tipo de acciones porque es que te puedes quedar totalmente atrapado, que sí, que si has entrado aquí, ahora mismo estás ganando un 50%, que sí, totalmente de acuerdo, pero quien te dice que en 3 4 días esto no se caliente y volvemos a ver una caída de otro 40-50%. Es decir, a mí no me gusta y como análisis técnico lo único que podemos rascar aquí, como decimos, es esa zona de resistencia en los 33,50. Puede haber sido un simple rebote, lo que hemos visto, por sobreventa. Fijaros, el RSI llegó a marcar mínimos en los 9,96, una auténtica barbaridad. O rebotaba o se iba ya a cero. Vamos con la siguiente de las acciones, New Technologies. Fijaros, también clarísima tendencia bajista, donde estamos viendo cómo la media 70 actúa como resistencia. El viernes no quedamos muy cerquita de esa media 70. ¿A qué apunta todo esto? A que podemos seguir corrigiendo. Mientras no veamos que supere y consolida la media de 70, el movimiento va a ser totalmente el mismo que venimos viendo en los últimos años. Continuidad bajista en el gráfico. Fijaros que eso implicaría seguir marcando nuevos mínimos históricos. Vamos con Sika, una acción suiza, no la conocía, y fijaros cómo puede estar haciendo un suelo durante los últimos años, desde 2022. ¿Dónde sabremos si es el suelo definitivo ya y volveremos a repuntar hasta los máximos que veíamos a finales de 2021? Si supera su clarísima resistencia, aquí, alrededor de los 275. Si la supera, hemos visto el suelo y volveremos a máximos. De momento, movimiento lateral. La subida fue importante, la sesión del viernes un casi 3%, un 2,83, pero que podría haber sido simplemente para cerrar el gap que dejó por aquí. Si supera la zona de los 258, donde estarían los máximos que vimos en la sesión del viernes, sí que nos marcaría que podemos volver hasta la zona de máximos clave que acabamos de marcar. Pero, mientras tanto, puede haber sido un simple rebote para cerrar el gap, una vez que ha superado la media existencia de 200 sesiones, que actúa como resistencia, y volver a corregir. Es decir, no hay que adelantarnos en este caso a los acontecimientos. Yo creo que si queremos entrar a largo, lo que debemos ver es una ruptura de la zona de los 200. A ver si lo ponemos bien. Una ruptura de los 276, una consolidación como soporte y un nuevo máximo creciente. Aquí, una vez que se supera esta zona, tendríamos la señal de que podemos volver a los máximos que veíamos anteriormente. Mientras tanto, pues creo que debemos andar con pies de plomo porque lo más claro que vemos en el gráfico es un movimiento lateral. Seguimos. Otra acción que ha visto un importante rebote desde el mes de octubre, en este caso más escalonado, más positivo, mejor. Fijaros, consolidando la media existente de 200 sesiones, marcando nuevos máximos crecientes y ahora sí que es verdad que parece que está poniendo en riesgo toda la tendencia, pero se mantiene sobre la media de 200 sesiones, estamos en ese soporte clave. Si ahora perfora la media de 200 sesiones, puede que desactivemos todo el movimiento alcista y volvamos a perder todo lo ganado en los últimos meses. Si por el contrario ahora empezamos a repuntar y supera, yo diría que la zona de los 5,15 aproximadamente, sería muy buena señal. Y podría marcar casi un movimiento largo de consolidación, pero podríamos seguir manteniéndonos al alza. Fijaros la volatilidad que tiene esta acción en ciertos momentos, es decir, cuidadito, porque si a lo mejor vemos una ruptura de una resistencia importante, podría dispararse la volatilidad al alza, pero al igual también pasaría si perdemos una zona de soporte muy importante. Vamos con Sanram. Fijaros también, acción clara, tendencia bajista. En este caso, fijaros, parecía que perforaba la media móvil de 200 sesiones. ¿La consolidó? No. Nos fuimos hasta la media de 200. Nos fuimos hasta la media de 70, la perforó, pero la ha conseguido superar.
y ahora está ahí luchando por mantenerse de nuevo sobre la media móvil de 200 sesiones. Fijaros cómo movimientos así ya les hemos visto anteriormente. Y luego el desencadenante, el desenlace, pues no ha sido bueno. Es decir, necesitamos ver con claridad una superación de la media de 200 sesiones, consolidarla como soporte y seguir marcando los máximos crecientes. ¿Cuándo sucedería eso? Si rompemos la zona de 20,59, 20,60 aproximadamente. Si ahora vemos que supera esa zona, una vez que supera de nuevo la media de 200 sesiones y la consolidamos como soporte y volvemos a repuntar, tenemos señal muy positiva en el medio y largo plazo. De momento, pues seguimos viendo un movimiento lateral como el que llevamos viendo desde principios de 2024. En el más corto plazo, la clave está en la media de 200 sesiones. Mantenerse sobre ella. Si no lo consigue, sería una señal de debilidad y podría ser para continuar corrigiendo. Y vamos con la última de las acciones. Una de esas acciones que tenemos en la lista top internacional, que pintaba muy feo cuando perdió la zona 86,66, pero de algo que me he dado cuenta en los últimos años es que hay acciones muy buenas. Lo vimos también con Adidas, que parece que hay veces que caen con mucha fuerza, no está justificado, mientras vemos el resto del mercado que no lo está haciendo tan mal y se acercan a zonas muy, pero que muy importantes de soporte. Es decir, se les ha ido de las manos la caída. Y luego, pues quizás se comportan bastante mejor cuando vemos un rebote. Y ese es el caso de Adidas y es el caso que hemos visto ahora con Walt Disney. Fijaros en el gráfico semanal. Decíamos que esa zona de los 86 era clave. La perforó, pinta muy mal, pero ¿qué pasa? Que el mercado no acompañaba con nuevas caídas. Entonces va a ser muy complicado ver a una cotización como Walt Disney, que es tan importante, seguir viendo caídas mientras el mercado se mantiene al alza. ¿Qué ha pasado? Que cuando el mercado se da la vuelta, la cotización de Walt Disney se ha revalorizado de mínimos a máximos un 42% en 3 meses. Algo muy positivo. Pero, ojito, porque el repunte de momento ha llegado hasta la media móvil de 200 sesiones. Ojito, podría ser su principal soporte en la tendencia alcista y ahora podría actuar como resistencia. Y además tenemos por delante la zona de los 118 o 120 aproximadamente, donde podríamos pensar que ya ha visto el suelo en el mercado si supera esa zona. Si supera los 122, 120 aproximadamente, yo creo que habríamos visto un suelo y sería muy positivo en los próximos meses. Podríamos incluso volver a máximos. Pero si no consigue superar la zona actual, podría haber sido un simple rebote para posteriormente continuar cayendo, equilibrarse un poquito con lo que hemos visto en el resto del mercado y continuar corrigiendo. En el gráfico diario, más en el corto plazo, pues fijaros, tenemos un gap espectacular en la sesión del 8 de febrero, donde vimos a subida del 11%, y ahora la clave donde va a estar en no perforar ese gap. Si empezamos a cubrir esa zona y perdemos la zona de los 106 aproximadamente, vamos a seguir corrigiendo. De momento, pues un movimiento de consolidación hasta esa zona para posteriormente continuar corrigiendo y ver ese escenario tan alcista en el medio largo plazo. Pero si empieza a cerrar el gap, cuidadito, porque podría haber sido una última subida especulativa, tocar esa resistencia tan importante en el medio largo plazo de la media móvil de 200 sesiones y posteriormente continuar corrigiendo. Como detalle, vamos al gráfico mensual. El objetivo que poníamos en el gráfico, la cotización de Disney, ese suelo tan importante, en los $40. Ahora mismo un 64%. Fijaros, mira, no lo había visto. En el gráfico mensual también la media de 70 ha actuado como resistencia, como ya lo hizo en agosto. Es decir, un ingrediente más para pensar que hemos visto un rebote muy importante, pero puede ser un simple rebote para, en el medio y largo plazo, continuar corrigiendo. Bueno, pues hasta que ha llegado el vídeo de hoy, creo que podemos sacar varias conclusiones de los datos que veíamos al principio, que hemos visto publicados esta semana, y luego también de los índices. Sobre los datos, pues podemos ver cómo los bancos centrales se pueden encontrar con una clarísima encrucijada en los próximos meses si seguimos viendo que la inflación no se frena. Hay que tener en cuenta el efecto base, es decir, ya veíamos cómo a principios del año pasado, que sería cuando se está comparando con los datos actuales, la inflación empezaba a bajar las revoluciones. Si tenemos en cuenta ese efecto base, es normal que la comparativa haga que la inflación parezca que vuelve a repuntar. Si a eso le sumamos, o la perspectiva que podemos tener en el día a día es que los precios han seguido subiendo, pues se me hace a mí, por lo menos personalmente, muy complicado pensar que la inflación vaya a relajarse. Yo la perspectiva que tengo es que los precios han seguido aumentando muchísimo durante este año. Por lo tanto, bueno, que nos digan que la inflación se está ralentizando, pues serán sus datos, pero en la economía real creo que no es lo cierto. Veremos si luego se acaban reflejando. ¿Y por qué es una encrucijada?
porque si en el planning que tenían era que iban a empezar a bajar los tipos de interés, quizás en marzo, ya marzo está descartado, mitad de año ya parece que empieza a tener menos probabilidades, pues hay que saber si la economía será lo suficientemente fuerte para seguir resistiendo con unos tipos de interés tan altos. El riesgo principal no está en que suban mucho los tipos de interés, el riesgo principal está en que se mantengan altos durante mucho tiempo, porque toda la deuda que se va renovando se va haciendo a tipos de interés muy altos. Y si se mantienen durante mucho tiempo, al final toda la deuda está a esos tipos de interés muy altos y es cuando acaba pasando factura a las economías, a las empresas y a las familias. Por lo tanto, ahí está el riesgo. Y eso también nos acerca un poquito al escenario de que al final tengan que bajar los tipos de interés, no porque la inflación se haya relajado, sino porque están reventando la economía. Así que veremos a ver en los meses en qué escenario nos encontramos. Hay que tener en cuenta que final de febrero y marzo van a ser, yo creo que meses bastante volátiles porque tenemos muchas incógnitas por el camino. Vamos a ver qué va a pasar con los bancos regionales cuando se acabe esa ventanilla de liquidez. Va a haber muchísima volatilidad, no me cabe ninguna duda. Veremos a ver si la Fed sale de nuevo al rescate si la situación se complica bastante. Así ha sido durante la última década, manteniendo tipos de interés bajísimos, inyectando muchísimo dinero en la economía, como veíamos durante el año 2020 y hemos visto también cuando caían las bolsas a finales de 2022 cómo volvían a inyectar muchísimo dinero y eso hacía que volviesen a reflotar. El riesgo de eso es lo que ahora mismo estamos viendo, que eso puede provocar que la inflación vuelva a repuntar si la economía se sigue manteniendo fuerte, porque sigues echando gasolina, se sigue consumiendo y eso evidentemente acaba provocando que los precios sigan subiendo porque los consumidores lo van absorbiendo, es decir, la pescadilla que se muerda la cola. Muchas veces el desencadenante de todo esto que es una recesión económica, pero no lo valoran un soft landing o no un aterrizaje. Así que bueno, veremos a ver si esta vez es diferente. En cuanto a lo que hemos visto en los índices, ¿qué conclusiones podemos sacar? Lo que venimos diciendo en las últimas semanas. Estados Unidos necesita una corrección como el comer. Está muy sobrecomprada. Vemos pequeñitas correcciones en una sola sesión, como la que veíamos en la sesión del martes o del miércoles, tras el dato del IPC, y luego se recupera muy bien. Lo veíamos hace un par de semanas, una situación muy parecida. Vamos a ver si esta semana consigue marcar nuevos máximos crecientes. Si consigue hacerlo, seguiremos subiendo y probablemente luego haremos una corrección como la que hemos visto esta semana. Si no conseguimos marcar nuevos máximos, pues quizás hemos encontrado ese techo donde deberíamos ver esa corrección más importante. Que perdemos a lo mejor un 4 o un 5% no significaría nada. La tendencia alcista seguiría muy fuerte porque la fuerza que tiene el mercado es muy importante. Ya hemos visto las zonas de soporte. La zona de soporte más importante en el SP500, donde si la pierde, ya sí que sí, la situación se complicaría. Pero tenemos mucho margen todavía. No podemos decir lo mismo del IBEX 35, que está en esa zona clave de la media móvil de 70 sesiones, provocado principalmente por el sector energético y el sector bancario, que es el que ha tirado principalmente del IBEX 35 y que, bueno, parece que está ahí entre Pinto y Valdemoro en un movimiento lateral, intentando mantenerse sobre esas zonas clave también de soporte. Es decir, estamos en el IBEX 35 ahí en la cuerda floja, pero es que hemos estado ya ahí durante varias ocasiones en los últimos años y ha conseguido salvar la situación. Y eso es lo que está comprando el mercado. ¿Eso que acaba provocando? Que si se sigue manteniendo por encima de esa zona y vemos nuevos máximos, esto seguirá alimentando la burbuja, o llamarlo como queráis, de que el mercado, aunque corrija, se sigue manteniendo al alza. Y es lo que está comprando principalmente ahora mismo los inversores. Pero si esa cuerda floja al final nos acabamos cayendo, puede que haya muy poquita gente que lo haya descontado y eso acabe desembocando en caídas bastante importantes. Porque era algo que no estaba en el mapa o en la guía de muchos inversores. Por lo tanto, eso lo debemos de tener en cuenta en caso de que empecemos a ver continuidad en las caídas del IBEX 35. Vamos a ver esta semana, es festivo en Estados Unidos el lunes, es decir, estarán solos a los mandos los índices europeos, aparte de otros índices mundiales, pero bueno, en horario europeo estarán los índices europeos al mando sin ese reflejo o ese apoyo en Estados Unidos. Vamos a ver cómo se comportan porque el cierre fue negativo semanalmente en Estados Unidos por esa última caída que vimos en la última hora y media y eso nos hace indicar que probablemente veamos nuevas caídas en los índices europeos en la primera parte de la sesión de lunes. Vamos a ver posteriormente cuándo se absorba esa caída que veíamos en esa última parte del viernes. Así que bueno, no me enrollo más. Os recuerdo que voy a hacer un vídeo del, o que a lo mejor ya le he publicado, del otro canal que tengo del economista de cabecera, donde vemos una comparación de
lo que veíamos en el año 1929, con esa gran depresión, y lo que tenemos ahora mismo. Porque esta semana se ha vuelto a tener ahí un run run. Vamos a ver si hay parecidos razonables o no los hay. Quizás a lo mejor no son exactamente iguales, pero vemos factores clave que llevaron a desembocar una situación que a lo mejor tenemos ahora. Pero bueno, yo si ya publica el vídeo os lo voy a dejar arriba, y si no, cuando lo publique lo dejaré en la descripción del vídeo para que lo veáis todos los que queráis. Como siempre, os recuerdo que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana lunes estaremos por aquí de nuevo, y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.